Y la reflexión me llega a que no, ¿sí o no? Que tenemos una gran dispersión de la acción política hasta electoral. Es más, nos queda la duda, ¿la acción política en todas las regiones corresponde a los basamentos programáticos? ¿Están identificados con esos? No, y no es igual por las condiciones también Yo le decía, yo traigo más preguntas que respuestas. A la hora de abordar las bases programáticas, ¿cuál debe ser el hilo conductor para la construcción del programa? Nos toca hacernos un montón de preguntas, o por lo menos ordenar unas preguntas que nos sirvan de guía, responderlas e iniciar el proceso de construcción del programa. Porque es donde está la otra gran pregunta. ¿Debe ser el programa el producto de un ejercicio meramente teórico? ¿O debe corresponder al equilibrio real entre nuestra práctica de acción política y la visión teórica? Porque a veces nos asalta el tema, no, que se encarga la construcción del programa a los camaradas Tano y Pengano. Oye, ¿y eso no es una construcción? Colectiva además, que ha de recoger y no puede corresponder a la exploración en el Olimpo. Debe tener los pies en la tierra, sucios del barro cotidiano, del quehacer de la sociedad, pero también debe tener la altura para hacer una lectura amplia de la panorámica. Debe ser esa combinación. Porque se puede sufrir el defecto del pie metido en el barro que no ve la panorámica. ¿Sí o no? Que narra la realidad y la lucha de su cotidianidad. O puede caer en el extremo de ser tan panorámico que obvie el detalle de la cotidianidad, que es la que moviliza. Sí, sí, camarada, ahí quería contribuirle a la discusión y retomando un poco la reflexión que usted traía de ese mensaje que les transmitía en su momento el camarada Jacobo Arenas sobre la rigurosidad en su momento del Partido Comunista de Colombia en la elaboración de su texto, de su programa. Aquí tengo una copia de uno de los documentos que utilizaba ideológicamente el Partido Comunista, que es Documentos Políticos, que era la revista de la discusión del Ejecutivo del Comité Central de 1956. En ese momento ellos se encontraban en la clandestinidad y este primer artículo corresponde al proyecto del programa del Partido Comunista de Colombia. Y ahí retoman de manera muy sintética, pues con el lenguaje que se manejaba en esa época, que la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética señala que el programa es una breve exposición plasmada en fórmulas científicas de los fines y las tareas de lucha del partido. Concretamente, pues trayéndolo un poco al lenguaje actual, es pues un análisis, un diagnóstico de la realidad, tanto del país como del partido mismo, de la situación, y se plasma en los fines que quiere la organización y las tareas para cumplir dicha tarea, ¿no es cierto? Y pues resaltar que esa elaboración duró pues 36 años, ellos lo sacan el programa, si no estoy mal, en 1966, y durante todo ese tiempo, retomando lo último que señalaba el camarada Bencos, toda una serie de proyectos sobre los cuales participaron constantemente no solamente el Comité Central, sino el resto del partido, para elaborar, para construir, para profundizar y para tener al fin de cuentas ese programa que tuvieron en 1966. Otro de los basamentos, fíjate, decíamos, sin zanjar la polémica de las características de nuestro programa,
Yo lo traigo acá más como un reto para que se retorne a las comunidades, a las bases del partido. La construcción del programa es una construcción colectiva. Las lecturas y caracterización de nuestra sociedad es una tarea del conjunto del partido, es un reto que tenemos. Los insumos para esa construcción programática, si bien hay unos acumulados dispersos en nuestra trayectoria de acción organizativa, están fundamentalmente en el movimiento social. Si nos equivocamos en su caracterización, en sus quehaceres, no vamos a lograr identificarlo y por lo menos, y mucho menos movilizarlos en función de nuestros intereses, que deben ser sus intereses, no otros. Por eso yo hablo mucho de la identidad del partido y del carácter del mismo. Más allá de la discusión esta, que muchas veces termina siendo hasta semántica, no práctica, de que si somos marxistas, leninistas o no. Es mi lectura la que debe ser marxista-leninista. Mi interpretación de la sociedad. Y no salir pregonando cada 4 palabras, citas de Marx. Eso no me hace más marxista que haber nacido en marzo. Es cómo interpreto, cómo actúo en función de ello. Y consideramos que ese debe ser el actuar del partido. Tener una visión marxista de la sociedad, una lectura marxista de la sociedad, una interpretación marxista de la realidad de la sociedad. Yo no sé cuento del rojo rojito. Me parece más, como dijo el compañero, a religión. Sí. Camarada, mira, yo creo que hay una cuestión seria, precisamente en lo que tiene que ver cómo resolver de verdad el programa. El Congreso Fundacional del partido, porque el cuestionamiento debe comenzar desde allí, la reflexión, porque a veces le tenemos mucho miedo a la palabreja cuestionamiento, porque dicen es poner en duda. Pero cuestionar también es reflexionar, a ver si es pertinente, si estamos siendo coherentes o no con lo que planteamos. Yo voy a permitirme leerle los ejes de lo que consideramos en el Congreso documentos programáticos, simplemente para enumerarlo, para volverlos a invitar a la reflexión. Documentos programáticos. El partido desarrollará sus funciones y actividades conforme a su plataforma ideológica. Adicionalmente, se considerarán documentos programáticos, entre otros, las elaboraciones del partido en materia de A. Plan Nacional Estratégico de Acción Política. ¿Alguien tiene una aproximación a eso? B. Programa estratégico. C. Plataforma del movimiento de movimientos para una gran convergencia. D. Programa para un gobierno de transición. E. Las conclusiones de los congresos. Cuando uno hace un examen, cuando uno se cuestiona, dice, ¿hasta dónde hemos avanzado en la construcción colectiva y de empoderamiento de esos elementos? No basta salirnos por la tangente diciendo, allá en el acumulado está. Sino que hay que hacerlo fuerza viva, acción, concretizarlo, plasmarlo, interpretarlo. Porque es de allí de donde se deriva la acción política, no de otra parte. La acción política es objetiva, más allá de las subjetividades.
El enunciado es una subjetividad. La acción de construcción debe ser lo objetivo. Esto simplemente como un reto de reflexión que nos permita dinamizar al interior del partido el proceso de construcción. Por ello no es ni por demás ni ha pretendido serlo nunca cuando alguien dice, cuando se lanza el cuestionamiento, ¿somos un partido revolucionario? Y entonces, ¿usted tiene duda, camarada? No basta con eso. Es como objetivamente eso es algo funcional. Como objetivamente hay un proceso vivo, constante de construcción teórico-práctica de ese accionar político. Pero vuelvo y repito, más que soluciones, más que respuestas, a la hora de abordar el tema de las bases programáticas y la acción política, trasladamos preguntas, interrogantes, inquietudes que motiven la acción. De lo contrario, leemos la plataforma ideológica del partido. Pero como elemento activo de construcción, aunque sí los contiene, es más, tiene los elementos fundamentales que a consideración se llevaron, que deben ser ejes centrales a consideración, se llevaron a nuestro Congreso. Y me permito enumerárselos. En desarrollo del propósito de la plataforma ideológica, se generaron 10 ejes de construcción. Primero, que allá está la sorpresa, reconocimiento y construcción de nuevos sujetos políticos y sociales. ¿Y por qué nuevos sujetos políticos y sociales? ¿Dónde están esos nuevos sujetos políticos y sociales? Claro, yo puedo enumerar 3 corriendo. Comunidad LGTBI, los negros, los indígenas, el movimiento de género. O sea, yo interpreto eso como la potencialización de esos sectores. ¿Cierto? Lo interpreto así, de pronto puedo estar equivocado. Entonces uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿cuáles son los elementos de aproximación actual de nuestro partido en la construcción de esos nuevos sujetos políticos y sociales? El segundo eje, mucho más complejo. 2. Democracia real, avanzada y profunda. Cojan nota por ahí, por un ladito, que tendremos que polemizar un tanto sobre qué interpretamos nosotros como esa nueva democracia real, avanzada y profunda. Porque a algunos nos dio urticaria cuando leímos a García Linera, ¿o no? Sobre la construcción del pluralismo político. Nos dio urticaria a algunos. Uno aquí estaba por ahí de reojo, pero veía la urticaria con referencia a esas dinámicas. 3. Superación, ojo con esta, del Estado y edificación de una nueva institucionalidad. El reto de una nueva arquitectura social, lo interpreto así, que es asumir el reto de generar una nueva arquitectura social que lleva implícito
la modificación, transformación o derrumbe del movimiento, del modelo económico. Pero digo, tenemos unas bases programáticas, es lo que estoy enunciando. Pero el cuestionamiento es hasta dónde las empoderamos y hasta dónde estamos desarrollando nuestra acción política en esa dirección. Cuatro, garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos. ¿No hay discusión? ¿Puede haber comentario? Vayan anotando las que ustedes consideren deben ser analizadas en este espacio. Quinta, preservación y reproducción de las condiciones naturales de la vida y del medio ambiente. Muy en boga, ¿sí o no? Algunos decimos, la pusimos ahí para no desentonar con el momento histórico, o estamos siendo consecuentes, coherentes en nuestra acción para con ello, o simplemente es un enunciado. Estoy hablando de los ejes aprobados en nuestro Congreso Fundacional. Desmercantilización y apropiación social de los bienes comunes esenciales. Tiene que ver directamente con el modelo económico, ¿no? Directamente al modelo económico. O sea, cómo desarrollar una propuesta de cambio del modelo económico que permita identificar a las mayorías con ella y que cumpla con este propósito. Y allí juega no el deseo nuestro, sino la caracterización de nuestra sociedad. Porque yo puedo ser hasta comunista, dijo el otro por allá, yo puedo ser hasta comunista. Pero estoy en la disputa del poder y del control del Estado, como decían ayer, con un entorno histórico y con una acumulación histórica en la sociedad del individuo. Para cuando yo pretendo venderle la colectividad, él genera unos cuestionamientos. Entonces, ¿cómo le vendo yo las ventajas de la colectividad por encima de su convencimiento individual? Nos toca barajarla despacito para movilizar, identificarlo y movilizarlo, sin renunciar a mi propósito, ¿cierto? Algo que está, yo no sé por qué lo pusieron aparte, pero está ahí, y por eso el asombro, hacia una nueva economía política plural. Si no está sujeto al que acabamos de hablar. ¿Se daba por sobreentendido? ¿O por qué traerlo como un nuevo punto? Algunos supondríamos que estaba contenido, ¿cierto? Pero ahí está, anótenlo si consideran que debemos profundizar sobre ello. Octavo, organización territorial diversa y autónoma. De pronto nos identificamos con Uribe, que hablan de un nuevo reordenamiento territorial. Nosotros decimos sí a las autonomías de los pueblos étnicos y tatatatín, pero algunos dicen, bueno, y eso no atenta contra la unidad de la nación. ¿Qué está planteando las FARC cuando en su fundamento programático, de los ejes de su fundamento programático, plantea organización territorial diversa y autónoma? ¿Cómo vamos interpretando a quién o a quiénes y cómo vamos a trasladar eso en la construcción programática? Ahí hay tela por cortar, ¿o no? Pero lo aprobamos. Y debemos trabajar en función
de ello. Pero debemos, por eso repito, hacer la reflexión, el cuestionamiento que nos permita abordar de manera objetiva ese reto de construcción. El noveno, cultura y ética para la emancipación. Claro, cultura y ética para la emancipación. Yo creo que debe ser más que un enunciado. Debe reflejar nuestra conducta de acción política. Debe forjar, y es allá donde yo denomino, desde allí es que se forja la nueva forma de hacer política. Es ahí, no en otra parte. Si no nos empoderamos de un quehacer cultural que se identifique con el país, si no damos una valoración puntual a la diversidad que nos arropa como país. Yo escribo mucho la palabra nación, porque si yo me voy al significado, digo, aquí en Colombia jamás ha habido una nación. La decretaron, que es otra vaina. Pero una construcción de nación aquí jamás. Nosotros somos una nación futbolera. Por eso yo le escribo mucho la palabreja. Pero la realidad del país, que escasamente en el 91 se reconoció pluriétnico, porque el proyecto de nación no incluía ni a negros, ni indígenas, ni a blancos pobres. Fue un diseño de nación para sí, para una élite, que no logró zanjarse ni siquiera, y que fue producto de la guerra de independencia, que nadie nos cuestionamos a quién independizó y frente a quién. Y no vamos a profundizar en las labores de Bolívar. Simplemente como un elemento de cuestionamiento, ¿a quién independizó? ¿Y de quién? La guerra de independencia. Y sobre esa base se erigió una nación para sí, para una clase en sí, para una élite en sí. Y sobre esas bases está este edificio con 1000 capas de pintura, pero que su estructura sigue siendo exactamente la misma heredada de la postcolonia. Este partido, que introduce en su noveno enunciado de eje programático cultura y ética para la emancipación, ¿tiene o no vigencia ese eje programático? Sí, toda la vigencia. Es más, yo considero uno de los principales retos de este partido. Pero la hoja de ruta, en este ensordecedor debate, ¿hay hoja de ruta? Y digo sarcásticamente ensordecedor porque no hay en el momento planteado sobre la mesa de acción de construcción política del partido precisamente ese debate. Hay una ausencia del debate. Y si algo le hace daño a un partido, es la ausencia del debate. Es la reflexión sobre sus propios principios. Es el cuestionamiento. Porque cuando no cuestionamos, no carburamos, dijo acá Granda. Hay que carburar. Si no nos cuestionamos, no carburamos. No hay reflexión. Y el 10º, orden mundial, solidario y unidad de nuestra América. Esos que acabo de enunciar se supone que a partir de la plataforma ideológica presentada en el Congreso Constitucional de nuestro partido, deben ser
los elementos matrices, guías, a la hora de la construcción de nuestro programa. Y son los que deben derivar el plan de acción política. Pero ustedes ya vieron el primero que enunciamos, el plan estratégico de acción política. ¿Alguien se ha acercado a eso? Entonces, no para cerrarlo, sino para estimular, yo quiero que hagamos una lluvia de ideas sobre 3 elementos, ejes de cuestionamiento, para después poder hacer un ejercicio. El tercer enunciado de la democracia profunda, ¿qué significa? ¿Cómo construirlo? ¿Cómo abordar ese tema? ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa? Porque nuestros discursos lo estamos utilizando y estamos diciendo que es el centro de nuestra propuesta política. Cuando estamos hablando de una nueva arquitectura social y de superar la visión de la viciada democracia participativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué lectura tenemos hoy de la democracia participativa? Abordémoslo primero desde la representativa, pues, porque la participativa ya debe ser la propuesta. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Qué interpretamos como democracia representativa? Láncense al agua. ¿Cómo hacemos una propuesta de mayor avance? Por ejemplo, ¿no son elegidos los congresistas? Una cosa son las distorsiones del mecanismo electoral. Pero tenemos una democracia representativa. El soberano delega en el parlamentario su acción como constituyente primario. Esa es la base de esta democracia. Delega, cuando usted vota, delega. Y vaya a las estadísticas y dígame cuál no están delegados por el soberano. Por ejemplo, si vas en este momento te dicen los de la FARC. El resto está delegado por el soberano, por el contratante. La participativa presupone una democracia directa. No es posible. ¿Desde qué ámbito vamos a construir lo que nosotros denominamos democracia avanzada? ¿Desde qué ámbito? Primero. Segundo, ¿bajo qué dinámicas? ¿Y para qué temas específicos? Porque tú te imaginas la varaunda que debe ser que tú armes el plan de desarrollo en base a una democracia directa. ¿Ah? Es hasta impensable. No, ni siquiera es una varaunda. En serio, los mecanismos para armar mediante discusión colectiva el Plan Nacional de Desarrollo existen en la práctica. Lo que pasa es que los han vuelto infuncionales. Eso va más allá de la tesis de Rousseau, que está hace mucho rato discutida. Pero yo me refiero, y por eso es lo interesante de esto, es cómo nosotros logramos equilibrar nuestra propuesta política en base a una realidad, a la praxis, a lo práctico, al encuentro de eso práctico con lo teórico, para que esa construcción se pueda dar.
¿Por qué? Porque tenemos que pasar del discurso al hecho. Entonces, es muy fácil enunciar, pero eso hay que bajarlo al barro, a la realidad socioeconómico y cultural del país, a la caracterización del país. Para expoliar más el debate, yo voy a permitirme leer unas definiciones. Democracia representativa. La expresión democracia representativa significa genéricamente que las deliberaciones colectivas, o sea, las deliberaciones que afectan a toda la comunidad, son tomadas no directamente por ellos, que forman parte de esta, sino por personas elegidas para tal propósito y punto. Los estados, a los que hoy llamamos representativos, son tales porque el principio de la representatividad se extiende también a muchas otras instancias más allá del Parlamento y del gobierno, en las que se toman deliberaciones colectivas como los gobiernos territoriales, las alcaldías locales y las juntas de acción comunal, entre otras. Todas estas funcionan bajo el principio de democracia participativa. Entonces, cuando nosotros abordamos el debate de construcción de una democracia participativa, los elementos de construcción de ello deben estar claramente definidos. ¿O no? Me permito leer una definición o una aproximación a lo que es una democracia participativa. En términos sencillos, la democracia participativa se puede entender como una participación ciudadana inmediata o intermedia entre democracia representativa y la democracia directa. Ojo, intermedia entre la representativa y la directa. En una democracia representativa, esta implica una participación más activa de los ciudadanos. Nosotros estamos nadando en esa búsqueda. Cómo construir los elementos que nos permitan avanzar, no en el aplastamiento, porque a veces caemos, no, que la representativa, pensando en sus distorsiones del modelo electoral. No, una democracia tiene que partir de la representatividad y buscar un equilibrio con los elementos de participación, porque la otra punta es la democracia directa y esa es inviable. Basta con leer medianamente a Rousseau y basta con ver los ejercicios históricos de construcción social, porque puede lindar inclusive hasta con el anarquismo. Por eso, cuando hablamos de qué tipo de propuesta de democracia hay que construir, hay que ser muy cuidadosos, camaradas. El segundo elemento que quiero resaltar, nuestro reto de construcción diario de acciones de democracia. Hemos ensayado, traímos a colación ejemplos de cómo, estando en el proyecto y en la acción militar, nuestro relacionamiento con las comunidades generó dinámicas políticas de ejercicio democrático. Bien, ¿cómo trasladamos eso al planteamiento programático del partido? Es la gran pregunta. ¿Cómo trasladamos eso a la acción concreta del local, del departamental? ¿Y cómo sintetizamos eso en la acción política del partido? Por eso no nos basta con el enunciado.
hay que ponerle carne y hueso y acción concreta a eso. Retarnos, cuestionarnos, reflexionar frente al planteamiento general para poder aportar a la construcción del programa. Lo que queremos aquí es que, como tenemos la obligación, lo aprobamos en el Congreso, de construir una propuesta que permita visualizar avances prácticos de ejercicio democrático. Para ello, estamos haciendo un cuestionamiento de las distorsiones de la democracia representativa. Porque estamos partiendo del presupuesto que la democracia participativa es de por sí corrupta. Y no que el ejercicio nuestro, del país, de la clase política del país, generó y sigue generando unas distorsiones sobre el ejercicio de la democracia representativa. Entonces algunos, cuando hablamos de ella, estamos diciendo, ¡hey! Aplástala como una cucaracha, deshazla, sin fundamentar por qué la vamos a reemplazar. Entonces, y caemos en el otro vacío y decimos, la participativa. Oye, ¿cuáles deben ser las características de esa democracia participativa? No es necesariamente la democracia participativa una democracia directa, que es lo que hemos querido expresar aquí. No necesariamente una democracia participativa es una democracia directa. Por eso se denominó como el punto intermedio entre la representativa y la participativa. Significa un avance. Yo voy a permitirme leerles el texto para traer a colación y hacer otro ejercicio. Es materialmente imposible en un mundo globalizado y en constante crecimiento el funcionamiento de una democracia directa en la concepción estricta del criterio. Por tanto, la pregunta por la democracia participativa y representativa responden al tipo del programa político que como partido estamos construyendo y al método que estamos utilizando para su construcción. Jean-Jacques Rousseau planteó dos tesis muy importantes para este análisis y que parecen contradecirse entre sí, pero sin embargo lo que plantea es un cuestionamiento a nuestras formas a veces fijas y preconcebidas de entender algo. Por un lado, plantea que una verdadera democracia jamás ha existido y nunca existirá. Y por el otro, que la soberanía no puede ser representada. ¿Cómo entendemos este dilema en la era de los gobiernos de representación democrática? ¿Cómo lo entendemos? Cuando desatamos ese nudo, es que podemos aproximarnos a una formulación que nos permita hacer efectivo y trasladar como propuesta al pueblo un modelo de democracia. Mientras no hagamos y no desatemos ese debate, mientras no analicemos de manera detenida los ejercicios democráticos desde lo local, pasando por todos los estadios hasta lo nacional, no vamos a poder elaborar de manera acertada, recogiendo esas experiencias, una propuesta que presentarle al país acerca de dinámicas democráticas.
Porque estamos partiendo de concepciones, de análisis, con un muro de prevenciones frente a los términos. Porque uno encuentra también eso. La representativa, eso es una pudredumbre. Ojo, vaya al concepto. Vaya al concepto. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? Porque si nos quedamos simplemente en las distorsiones de cómo ha funcionado en nuestro país, podemos lanzarnos al vacío. O podemos caer en levantar la vieja bandera de la democracia directa. ¿Cierto? De allí nuestro llamado a la reflexión con referencia a cómo abordamos ese debate frente a nuestra realidad sociopolítica hoy, frente al quehacer del partido hoy. ¿Cómo vamos a construir la propuesta de avance de democracia? ¿A partir de qué lecturas? ¿De qué experiencias? Porque algunos están entendiendo que es una renuncia a la democracia representativa. ¿O podemos entenderlo así? Estamos en contra de la democracia representativa. Algunos estamos diciendo, no señor, ¿sí o no? Estamos en contra de las distorsiones que el sistema colombiano le monta a la democracia representativa. Estamos en la búsqueda de un mecanismo que nos permita profundizar esa democracia. Ahora que hablamos de programas de gobierno, ahora que hablamos de mecanismos de participación, cómo motivar y activar, teniendo claro los objetivos del partido. Porque, repito, estamos en medio de la acción política sin haber definido lo programático. Tenemos los ejes, los acumulados como insumos, pero no tenemos definido lo programático. Este partido no tiene un programa. Tiene basamentos programáticos. Y aquí los leímos. Y cuando cogemos cada uno de esos basamentos programáticos, ¿qué desarrollamos? La reflexión debe ser cómo estamos desarrollando en las regiones, en lo local y en la actividad cotidiana del partido ese proceso de construcción. ¿Cómo aportamos para que el programa refleje en sí los intereses del conjunto del pueblo colombiano? Una amiga jodiendo por ahí me decía, ojo con el partido que en su ascenso a la urna de cristal del poder no deje metido en el barro el rompimiento del piso de los ninguneados de siempre. Es esa la expectativa del país frente a las FARC y frente a la FARC. Fue siempre la expectativa, ha sido siempre la expectativa. Los ninguneados de este país, su esperanza, sus sueños de redención y de participación han estado fundamentados en la posibilidad de acción concreta desde acá y con ellos de haber florecer sus sueños. Pero cuando nosotros, en nuestra praxis, nos olvidamos de ello, se corre el riesgo que en el ascenso a la urna de cristal del poder se quiebre el piso de los ninguneados, se quiebren sus sueños y sus esperanzas. Porque hemos caído en un elemento respetuosamente romántico, de hablar del acumulado sin traerlo, o sea, de excusarnos, de meternos debajo del acumulado, sin traer ese acumulado a la acción práctica
de nuestra cotidianidad política. Y dentro de ese marco nos formulamos unas preguntas. Yo voy a permitir trasladarlas para ver si logramos abrir nuevamente y enriquecer este debate. Tenemos, ya sé que la pregunta es no, tenemos un programa político elaborado, poco elaborado o inexistente. Primer cuestionamiento. Segundo cuestionamiento. Los principios programáticos, nuestros ejes programáticos, son de corte estatista, progresista, nacionalista, regionalista, liberal, conservador. O todas las anteriores. Tercer cuestionamiento. ¿Cuáles son los ejes de nuestro programa y hacia quién van orientados? Cuarta pregunta, ubicación ideológica. ¿En qué espectro ideológico nos ubicamos? ¿Por qué? ¿Cómo? Quinto interrogante para la reflexión. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué tenemos en común y qué nos hace mejores frente a los otros partidos? Y esta es clave, porque de la respuesta de esos tres interrogantes es que podremos decir, ¿tenemos posibilidad real o no de disputarle el poder a los otros partidos? Porque no se trata de cacaraquear, se trata de asumir la realidad del país para transformarla, para modificarla. Pero desde el pedestal teórico o desde la acción, no puede hacerse ni desde la acción, meramente acción, porque eso es activismo, pero tampoco se puede hacer desde la teorización pura, ¿sí o no? Tiene que cruzarse, interactuar, retroalimentarse la teoría de la acción práctica. Aquí no hay ninguna disyuntiva entre la teoría y la práctica y la actividad. Todo lo contrario, son dos elementos que tienen que retroalimentarse en la construcción política. Cuando no se retroalimenta, nos convertimos ¿en qué? En transformadores del mundo de 4 tragos, 2 cafés y en cuanto círculo intelectualoide haya. O en su contrario, caemos en el activismo. Estamos en todas las marchas, en todos los bretes, en todos los cuentos, pero no hay ninguna elaboración de construcción política. Estos cuestionamientos son, vuelvo y repito, son elementos de construcción. Teníamos pensado hacerlo como un ejercicio más reposadito, por grupitos, que tatatín, pero líos acá con la fotocopiadora y líos de tiempo no nos permiten hacer ejercicio. Simplemente trasladamos el cuestionamiento como un elemento de reflexión con referencia a nuestro proceso de construcción como partido y nuestros aportes al elemento de lo programático. Yo quiero, como cuarto elemento de polémica, de análisis, aquí que hemos traído tantas veces el tema del acumulado, trasladarles una reflexión que ahí sí para intercambiar muy puntuales. Me voy a permitir leerlas. Cuando nosotros pretendemos elaborar nuestro programa, partimos de 2 premisas. La primera premisa, que es la que aquí siempre se ha traído: sí, camarada, ¿cómo que no tenemos programa? ¿Y nuestro acumulado histórico dónde está? Nuestros planteamientos durante 50 años. ¿Cierto que sí? Esa es la excusa. Ahí estamos atrincherados. Claro que ahí están. Entonces yo voy a permitirme traerle la pertinencia de este debate. Primero, lo objetivo, la parte objetiva del por qué estamos abordando de esta manera la elaboración del programa. El inicio del proceso de paz trajo consigo la propuesta para la elaboración de un programa político de transición y reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros y de armonización
colaboración y convergencia entre estos y la sociedad civil, que se fundamenta en la elaboración de las 61 tesis de abril, resultado de la 10ª Conferencia Nacional. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos, ¿cierto?, como referencia de construcción. ¿O me equivoco? Primer elemento, ese, el elemento objetivo. El elemento subjetivo, cuando concebimos un programa político para FARC como organización política no beligerante, lo hicimos por la misma razón que cuando concebimos un programa político como grupo insurgente alzado en armas contra el Estado colombiano, buscando dar solución a problemas políticos y sociales del Estado que en ese entonces y ahora. ¿Cierto que es la parte subjetiva que estamos planteando de construcción? Cambiamos la forma de lucha. Nos estamos pregonando entre nosotros. Pero seguimos con el mismo propósito, tin, tin, tin. Pero ¿cómo hacemos esa elaboración? ¿Cómo la estamos abordando? Entonces los interrogantes frente a esos dos elementos son: ¿se corresponde nuestro programa político con nuestro programa histórico? Hay que devolverse allá o no, para ver si el programa político que estamos avisorando hoy se corresponde con nuestro programa histórico. Segundo gran interrogante: ¿se corresponde nuestro programa histórico con la coyuntura social y política de la modernidad de Colombia? O sea, con la actualidad. Es otro punto que tiene que reflexionarse. Un tercer elemento: ¿hemos identificado e incorporado las características de las nuevas luchas sociales? Ahí vamos. ¿Se corresponde nuestra ubicación ideológica con las nuevas luchas sociales de corte identitaria? ¿O vamos a decir que no las hay? ¿Cuál es nuestro programa electoral? Eso es harina de otro costalito ya por ahí, de la acción política. ¿Y cuál es nuestro programa político? Porque a veces caemos en confundir los elementos de construcción del programa, por ejemplo, del programa que se elaboró, que se construyó para presentarle al país en la candidatura del camarada Timo, como el programa del partido. Podemos pecar y caer en ese espacio. A veces me da la sospecha que estamos pecando ahí, que estamos cayendo en ella, de confundir el programa electoral con el programa del partido. Yo le dije desde el inicio, traigo más preguntas que respuestas. ¿Pero es para qué? Para motivarnos, que podamos empezar a movernos en una dirección. ¿Cuáles eran los problemas políticos del Estado y de la sociedad en ese entonces? ¿Por qué los que inició la lucha armada y lo que queríamos resolver? Si están vigentes o no. A razón de lo que inclusive María nos planteaba ahorita, de la no existencia de la democracia como motivación central del alzamiento armado. ¿Qué queríamos resolver y cuáles son los de ahora? ¿Cómo hemos construido y cómo queremos construir nuestro programa político y electoral? Porque nos hablamos de la famosa comisión que nos traiga la fórmula.
¿Qué podemos hacer como partido dentro de nuestro programa político para que por lo menos, si no tenemos una democracia perfecta desde la concepción rusiana, tengamos un avance democrático que nos permita ser alternativa de poder? Cuando abordamos ese sinnúmero de interrogantes, que considero debe ser un ejercicio desde la base, una reflexión colectiva que nos permita nutrirnos de múltiples lecturas que nos identifiquen realmente con la estructura de lo que es el país profundo, con las expectativas de las grandes mayorías. Cuando podamos hacer un análisis comparativo con referencia a los otros partidos, podremos allanar el camino que nos permita hacerle una propuesta al país que la movilice. Por ahí yo traía para un ejercicio acá, por ejemplo, lo programático del Partido Conservador. Hay negros conservadores, más que comunistas. Nos da risa, pero debe ser una vergüenza. ¿Cómo demonios, teniendo las condiciones objetivas de precariedad, el pueblo negro es más conservador que comunista? En algo hemos fallado. ¿Cómo demonios el Partido Liberal hoy esboza que es el partido de representación del pueblo? Y cómo las actuales denominaciones que se derivaron del Partido Liberal y Conservador tienen mayor capacidad movilizadora que los comunistas. Si no nos interrogamos frente a eso, no vamos a encontrar formas movilizadoras. Si las reducimos a la hijueputez de la gente o a la apatía, para ser más suavecito, o al atraso, o a la corrupción, no vamos a ser alternativa de poder. Vamos a seguir siendo minoría política. Cuando la dura realidad nos muestra a las grandes mayorías sumidas en la miseria. Cuando la gran realidad nos dice, hay sujetos políticos que están orbitando en otras dinámicas organizativas porque no hemos podido comprenderlas para aproximarlas. Porque hemos partido de la lectura vanguardista de que nosotros somos la lumbrera y la bandera que debe guiar a esos. Y no vamos recogiendo banderas. Porque estamos partiendo de la teorización política, divorciada muchísimas veces, lamentablemente, de la acción política de las masas, del pueblito de a pie, de los ninguneados. Y muy a pesar de que no nos gusta lo representativo, nos autodenominamos representantes del pueblo. Somos su voz y su querer. Y pero si somos su voz y su querer, ¿por qué no lo movilizamos? Entonces buscamos justificaciones, explicaciones en las múltiples etcéteras de la distorsión del sistema. Sí, ahí hay unos elementos, pero hay cosas que trascienden esos elementos. El cómo comunicamos nuestras ideas, el cómo estructuramos nuestra acción,
Pero yo les decía al inicio, yo pretendo aterrizar esto en lo humano y terrestre, más que en la elaboración, sin desconocerla, de la teoría política. Me dijeron, Bencos, bases programáticas y acción política. Yo dije, carajo, y las bases programáticas están bien regadas. Y la elaboración del programa es un reto vigente del partido. Y cuando me puse a trabajar me salieron preguntas, por eso te vieron que vine aquí casi a preguntar. Pero también llegué a la conclusión de que es necesario trasladar todo ese nivel de cuestionamiento y de reflexión hacia abajo, que nos permita hacer una reflexión colectiva para generar los insumos necesarios para la construcción de lo esencial de nuestro partido, lo programático. Porque lo que estamos notando y lo que nos está ahogando es el activismo. Para no entrar en otras cosas que nos están desviando la atención con referencia al proceso de construcción. Entonces, no sé si habré logrado despertar la inquietud, que era el propósito, a la hora de plantarme aquí ante ustedes. Despertar inquietud con referencia a la ruta de construcción del programa político del partido. Despertar la inquietud con referencia a la ruta de construcción del plan estratégico de acción política. Decirle a cada uno de ustedes el cómo y para dónde queremos que el partido focalice su esfuerzo de acción política. El cómo, el relacionamiento del partido con el movimiento social, si sí o sí cumple o va a cumplir con el mandato de la construcción del movimiento de movimientos, o si eso es un mandato o no, o el sí o sí, nuestro compromiso para con la elaboración constante al lado del pueblo de alternativas de construcción de poder desde abajo. Porque algunos estamos planteando que no, oiga, somos un partido naciente, tenemos parlamentarios, y eso es una cuota de poder. Sin fijarnos cómo están los ninguneados leyendo eso. Somos un partido para desinflar la esperanza y mañana entre 10 años digan, eran de los mismos, ¿ya vieron? O en 10 años somos un partido que el pueblo dice, esa es nuestra voz porque ahí estamos incluidos nosotros. Y se levanta y se moviliza en función no de los intereses de la élite o de una dirección, sino en función de los intereses del conjunto de la sociedad colombiana.